Buenas tardes compañeras, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Volvimos de vuelta después de estas pequeñas vacaciones que tuvimos, así no nos pudimos aprovecharlo para ponernos al día con la materia. Bueno, hoy vamos a avanzar con lo que es la Revolución Rusa. Vimos cómo damos inicio al mundo contemporáneo con la Revolución Francesa, eh, cómo se dio la revolución industrial, cómo se dio la división internacional del trabajo a nivel mundial, cómo fue avanzando las potencias en esta competencia imperialista. Y bueno, terminamos viendo lo último que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo esta competencia imperialista termina en un conflicto bélico mundial, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy, como dije, es la Revolución Rusa, que se da en 1917. Es considerado el evento más importante del siglo XX. Es el primer estado de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Es que trabajadores simples y llanos como trabajadores agrícolas se organizan eh, ante la falta de respuesta de un Estado totalmente olvidado para el pueblo, se terminan organizando y llegan a lograr una revolución que lo cambia todo, al siglo entero. Así que bueno, vamos a arrancar a verlo. Bueno, el Imperio Ruso, para antes de, estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914, para esas fechas, eh, bueno, lo que era el Imperio Ruso constituían 22 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Ruso tenía 170 millones de habitantes, entre ellos eran, bueno, eslavos, que eran rusos, ucranianos, polacos, bielorrusos, también tenían nacionalidades turcas, judías, alemanes, finlandeses, eh, una mezcolanza de nacionalidades, porque era un imperio muy extenso, ¿no? Bueno, a la cabeza de todo este territorio inmenso y esta, imaginémonos, somos alrededor en Argentina 42 millones de personas, esto eran 170 millones de personas. Eh, Demasiado para un solo gobierno, ¿no? Bueno, a la cabeza de este gobierno estaba el zar, que era un emperador, eh, se llamaba Nicolás II Romanov. Seguro que por ahí lo tienen en alguna... A esta historia la levanta, a esta parte de la historia la levanta Disney de una forma muy para niños y contada muy escueto, contada, ¿no? La parte de Rasputín y los Romanov en dibujitos, yo no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero está. Bueno, hablamos de esa época, estamos ahí en eso. Este zar gobernaba a partir su poder era ilimitado, ya que su poder descendía de Dios, él gobernaba a través de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces su poder era infinito, hacía lo que quería con las personas que no le importaba nada. Bueno, este zar lo que hizo fue, tenía el apoyo del ejército, de la policía, de la nobleza y de la iglesia. No era la iglesia católica, sino era la iglesia ortodoxa, ¿no? Eh, bueno, estos 170 millones de personas, eh, el 90% estaba ligado a la pobreza, al trabajo agrícola, era analfabeta, una pobreza extrema. Eh, es así como es el caldo de cultivo para la revolución, ¿no? Mucha pobreza, mucha miseria. Imaginemos, ¿no?, que la tierra
estas 22 millones de kilómetros, la mayoría, casi en su totalidad, estaba a manos de la nobleza, ¿no? De la nobleza y la aristocracia, de los poderes concentrados. Esto ya lo vimos, es común en todos los gobiernos, siguen hasta ahora, pero bueno, en ese momento mucho más fuerte y mucho más visible, ¿no? Eh, bueno, esta aristocracia tenía el poder de, como dijimos, la concentración de la tierra, porque después vamos a hablar de cómo la revolución elimina la propiedad privada, y ahí nos agarra un poco de miedo y decimos, no, esta revolución, o cuando quieren hacer una revolución, nos pueden robar la casa, nos pueden robar eh, el auto. Bueno, en ese momento no había auto, pero eh, no, nos da un poquito de miedo. Y no, ¿de qué habla esto? Habla de que no existía, como hoy en día para la mayoría de los trabajadores, no tenemos el derecho al acceso a la tierra. Estaba tan concentrada en ese momento como ahora. Sigue concentrada la tierra. Entonces, bueno, es muy importante cómo esta revolución elimina la propiedad y cómo ahora vamos a ver cómo ve en la propiedad privada el mal de la sociedad, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a explicar eso. Bueno, eh, como estuvimos hablando, se dio la revolución industrial a nivel mundial, ¿no? Bueno, y en Rusia llegó a mediados del siglo XIX, pero fue muy desigual la industrialización. Se dio en algunas principales ciudades. La mayoría de las poblaciones no se dio, ¿no? Estaban en algunas, ¿cómo se llama? Ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kiev, eh, pero eran muy minúsculos los sectores, ¿no? Y muy sectores de punta, se les dice, ¿no? Esto que muy industrializados y un inmenso mar de campesinado, básicamente, ¿no? Bueno, ahí surge la figura de Lenin, ¿no? Lenin era un marxista. Marx, ¿qué dice? Marx sostiene de que el capitalismo, Marx vivió, fue contemporáneo de la revolución industrial, ¿no? Que se dio en Inglaterra, eh, y vio cómo el capitalismo hizo un desastre en las personas, en los trabajadores. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando del hacinamiento, de las 14, 15 horas de trabajo diarias, eh, todo el sufrimiento que padeció las primeras clases obreras que tuvo el mundo, ¿no? Sin sindicatos, sin derechos laborales, bueno, todo lo que vimos, ¿no? Eh, bueno, él lo que sostiene es que necesitamos una sociedad donde no haya ni explotadores ni explotados, ¿no? Donde el proletariado significa los trabajadores tienen que, ante estas injusticias, alzarse, eh, armar una revolución, ¿no? Las revoluciones son violentas, es así. Para realizar un cambio tiene que haber él cree que hay un conflicto de intereses dentro de como dijimos, con la revolución industrial se dio dos sectores sociales, se constituyeron, ¿no? La burguesía, el burgués, el patrón, el que es dueño de los medios de producción, que son las máquinas, las herramientas, y por otro lado está el proletario, el obrero, que él no es dueño ni de las herramientas ni de la máquina, sino que él vende su tiempo y su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Donde el burgués, lo que hace el patrón eh, es ganar la plusvalía del obrero. ¿Qué es la plusvalía? Son muchos conceptos, pero lo vamos a ir hablando tranquilamente hasta que se entienda. La plusvalía es la ganancia que tiene el burgués del trabajo de los asalariados, ¿no? Nosotros cobramos 100 pesos por trabajar en un ejemplo, el ejemplo de la fábrica es lo más sencillo y se entiende bien. Nosotros vamos a la fábrica y trabajamos 9 horas durante todos los días y nos pagan, un ejemplo,
200 pesos por día. Nosotros producimos durante 9 horas, y nosotros en realidad producimos 1.500 pesos, pero el día nos pagan 200. Los 1.200 de diferencia son la plusvalía que se utiliza, el burgués lo utiliza para lo que él quiere. La reinvierte en su negocio o la gasta en cosas excéntricas o hace lo que quiere, porque él es el dueño de los medios de producción, del taller, de la fábrica, del galpón, de los camiones, de las máquinas, de las herramientas con las cuales trabaja. Bueno, Lenin, que es el gran revolucionario ruso, que es marxista, sostiene que no, que esto está mal, que sobre todo en ese contexto de hambruna, explotación y miseria que estaba pasando el pueblo ruso, él sostiene de que no, el mal acá de la sociedad, junto con Marx, ¿no? Lo toma Marx porque Marx es el gran pensador, que dice que el mal es la clase, es la propiedad privada, que hace que haya diferencia entre el trabajador y el patrón, ¿no? Que haya explotadores y explotados. Entonces, bueno, ellos dicen que Marx dice hay que hacer una revolución, en el cual se genere un Estado que sea obrero, que sea proletario, y que ese Estado vele por los intereses de los trabajadores y que organice la producción, porque hoy en día, acordémonos que la producción está organizada por el burgués y a los intereses del burgués, de una familia, los Pérez Compán, los Blaquier, es, por dar un ejemplo, ¿no? Son unas par de familias que están en el poder de Argentina desde sus inicios. Ellos, ¿cómo tienen el poder? Por la tierra, siempre tuvieron la tierra. Los medios de producción siempre fueron privados y el obrero siempre quedó excluido de la tierra, siempre quedó afuera de eso. ¿Y qué hace? Lo único que tienen para hacer es vender su mano de obra. Entonces, Marx sostiene eso, de que los medios de producción tienen que ser sociabilizados en todas y el resultado de la producción, de lo que producimos todos los trabajadores, tiene que estar en beneficio de todos por igual, y no solo de una familia o de una persona, de un burgués, de un patrón. Bueno, en esa línea viene Lenin. Lenin quiere una sociedad sin clases, sin propiedad privada, que sea igualitaria, que no exista explotadores ni explotados. Y bueno, se empiezan a organizar con su partido político, que está al frente, el cual son los bolcheviques. Rusia es parte de la Primera Guerra Mundial. Acordémonos que lo vimos en la clase anterior, está en el sector aliado, que se le dice la Triple Entente, que estaba Francia, si se acuerdan, estaba Francia, estaba Gran Bretaña y estaba Rusia. Bueno, como sabemos, el resultado de la Primera Guerra Mundial es que gana esta alianza, la alianza de los aliados gana, la Triple Entente. Pero el que peor la pasa es Rusia, porque los alemanes, que ahora decimos alemanes, no eran alemanes en ese momento, se denominaba el Imperio Austrohúngaro, lo que hacen es ocuparles el territorio, al ejército ruso lo vencen fácilmente, un ejército diezmado, lo que hace que sufra mucho el pueblo, ¿no? Lo que eran las fábricas no podían producir porque faltaban materias primas, los suelos estaban todos destruidos, lo cual las plantaciones, al ser tan rudimentarias, la gente empezó a morirse de hambre, básicamente, hambrunas.
la destrucción de los sembradíos, ¿no? Como dijimos. Bueno, en esto surgen los soviets, lo que se le dicen soviets. ¿Qué eran estos soviets? La traducción al ruso significan consejos. Consejos, asambleas, era una especie de sindicato, se juntaban las fábricas que no podían producir, se juntaban los obreros en asambleas a debatir cómo hacer para salir de esta situación, ¿no? Así se fueron construyendo los soviets. Bueno, estos soviets, como dijimos, consejos, incluían a soldados, obreros, campesinos, y bueno, todos estos soviets claramente estaban en contra del gobierno zarista, ¿no? De Nicolás II, Nicolás II Romanov, ¿no? Bueno, para fines de febrero de 1917, este zar, Nicolás, que estaba muy separado de la realidad, en una burbuja de lujo, ¿no? Y no podía entender cómo el pueblo no lo adoraba a él, que era un emperador y que tenía su poder de Dios, ¿no? Ordena disparar a una manifestación de gente que reclamaba por comida. Bueno, lo que sucedió fue que el ejército se le rebela, no dispara, no mata a su propio pueblo. Es más, se le juntan en la misma manifestación con el pueblo, se alía con el pueblo, ¿no? Bueno, y Nicolás se ve totalmente eh, sobrepasado por esta situación, lo cual hace que abdique, ya tanta conflictividad social, tanto malestar social, hace que abdique. En lugar de él es reemplazado por un gobierno provisional, ¿no? De un sector político que no eran los bolcheviques, sino era se llamaban mencheviques, no importa eso, pero era una alianza de dirigentes políticos que buscaban un cambio, pero gradual, mucho más tranquilo, moderado, lo cual hace que en unos par de meses el pueblo, que venía en una situación muy desgastante y muy cruel, no vea ningún tipo de cambio, no logró ningún tipo de cambio este gobierno provisional, ¿no? La gente pedía al lema de pan, paz y tierra, que ninguna fue solucionada, ninguna de sus reivindicaciones pudo ser solucionada. Genera que los obreros tomen el control en las fábricas, estos mismos soviets que hablamos, que se dan en campo, que sobre todo se dan en las fábricas, los obreros toman el control de las fábricas, los campesinos toman las tierras, se hacen de las tierras eh, en el campo, y bueno, los bolcheviques el 24 de octubre el 24 de octubre de 1917, derrocan el gobierno provisional, toman el Palacio de Invierno, que es el Gremlin, que si se conocen es conocido, y bueno, nadie se lo opone, el ejército no sale a rechazar ese levantamiento, entonces se hace del poder, el partido bolchevique y los soviets se hacen con el control del poder en Rusia. Bueno, ahí al día siguiente ya se construye el primer gobierno trabajador del mundo, el primer gobierno obrero, el Estado obrero, el primer Estado obrero del mundo, el Estado soviético. Si bien la Revolución Francesa buscó un Estado obrero, no lo logró, porque los burgueses hicieron del Estado, ¿no? En cambio acá, los trabajadores, los campesinos, se hacen con el poder del Estado, ¿no? Y esto queda marcado para todo el siglo XX. Fue la revolución, el acontecimiento más importante del siglo XX.
que a veces no es tan estudiado y conocido, que es tan importante. Bueno, para un detalle, para nombrar, no sé si conocen la banda, yo creo que sí, Los Redonditos de Ricota. Bueno, tienen su primer CD, si se ve en la tapa del primer CD, se llama Octubre, y tienen toda una manifestación de banderas rojas, y más sus letras del primer, si escuchan las letras de las canciones del primer CD, hablan sobre la Revolución Rusa, el primer estado de los trabajadores. Bueno, como dijimos, fue derrocado el gobierno provisional, se hace el primer estado de los trabajadores. ¿Qué políticas lleva a cabo este estado de los trabajadores? Bueno, el primer gobierno obrero y campesino del mundo lo que hace, presta atención a lo que quería el pueblo, que era terminar con la guerra, salirse de la guerra. Entonces pone fin y hace un tratado con Alemania. Esto lo perjudica bastante a Rusia también, ya estaba en una situación desastrosa, bueno, que hace que Alemania tome algunos territorios de Rusia y hace que le paguen en carbón y otros productos para hacerse con el tratado de paz, ¿no? Que lo logran. Igual a la revolución le convenía salirse de ese problema que era la guerra, que no había cómo sostenerla. Bueno, se prohíbe el empleo asalariado, esto que dijimos, ¿no? Se elimina la propiedad privada de las tierras. Claro, acordémonos que la tierra era toda de la aristocracia. Entonces siempre había servidumbre, ¿no? Trabajar en la tierra, por tanto, me debes tanto, servidumbre por deuda, tus hijos van a heredar la deuda de las cosechas de tu papá. Todo esto se elimina, se busca poner fin a la propiedad privada, como dijimos, que era el mal de la sociedad. Los marxistas y los bolches, que son ellos, sostienen que el mal de toda la sociedad es la propiedad privada, como dijimos, ¿no? Porque hace que existan clases sociales, ¿no? Y lo que busca el comunismo, el socialismo, es la igualdad, que se eliminen las clases sociales y que nos hermanemos todos y vivamos tranquilos, ¿no? Vivamos en paz, porque no tendría que haber hambre. Si existe, no hay infinitos recursos, pero sí hay recursos para que todos podamos comer. Pero lo que pasa es que el resultado de la producción no está bajo una organización socialista, sino está bajo una organización capitalista, que lo que busca, que es el resultado de la producción, no está destinada al pueblo, sino está destinada al lucro, al beneficio propio. Bueno, eso dice acá Marx, el compañero Marx, y Lenin, de que hay que eliminarlo. Es el mal de la sociedad, la propiedad privada. Los medios de producción, las herramientas, la herramienta, la máquina, todo tiene que ser de todos. Del Estado, primero, para que después pueda ser de todos. Bueno, se elimina todo tipo de privilegio a la aristocracia, ¿no? Las tierras de la aristocracia se empiezan a expropiar. Si ya no se puede vender, no se puede comprar y ya no se paga salarios, lo que hay es que cada uno pueda tener su tierra y producir sus propios alimentos. Entonces se empieza a trabajar las tierras expropiadas, ¿no? Y lo que se hace es que, como dijimos, los obreros toman el control de las grandes fábricas. Entonces, el destino de la producción lo elige el obrero, que va a ser para el pueblo. Y otra cosa muy importante que se hace es la nacionalización de los bancos. Todo este combo de
todo este combo de políticas a las potencias capitalistas las enerva terriblemente, que forman un ejército imperialista, capitalista, que busca destruir esa revolución, que lo que hace la revolución soviética es crear un ejército para poder sostenerse en el poder, ¿no? Hasta poder llevar a cabo los cambios profundos de la sociedad que tienen que hacer. Entonces ahí forma el gran ejército rojo. Ese ejército rojo, que estaba integrado por soldados, por obreros y campesinos, se enfrenta con este ejército blanco, el denominado ejército blanco capitalista, ¿no? de los imperios capitalistas, formando una guerra civil, ¿no? Crea una guerra civil que va desde 1917 a 1921, pero con el cual triunfa el ejército rojo y se sostiene en el poder, ¿no? Bueno, para 1922 ya lo que era este imperio ruso se sanciona una nueva constitución federal en el cual se pasa a llamar estos territorios Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y el partido bolchevique pasa a ser el Partido Comunista, que lidera, se hace con todo el poder del Estado. Y bueno, para 1924, el líder de la revolución, el máximo líder, Lenin, muere, y en su lugar lo toma Stalin, que lleva a cabo la revolución, continúa la revolución, ¿no? Pero bueno, hasta acá es lo que fue la revolución rusa, el estallido de la revolución rusa, y cómo se consolida como Estado, ¿no? Así que bueno, ahí les dejé unas preguntitas, espero se entienda. Traté de explicar todo lo que les fui a preguntar. Cualquier cosa, como ya saben, me escriben de forma privada y los vamos charlando. No importa el horario, cuando se decidan a hacerlo, me avisan, que yo a lo sumo le contestaré en la brevedad. Así que bueno, buenas noches, buen fin de semana, y dedíquense a esto que está muy interesante. Les mando saludos.